Vamos entonces a considerar en esta mañana en Hebreos, capítulo 13. El título de nuestro mensaje de hoy es Jesús fue llevado fuera de la puerta, y vamos a ver a qué hace referencia a eso. Vamos a abrir en Hebreos, capítulo 13. Bueno, dice ahí la palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, el versículo 8 en adelante. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, acá entonces encontramos este relato y haciendo siempre una comparación con aquel sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. En el versículo 12 vamos a centrar nuestro mensaje de esta mañana. Dice ahí en el versículo 12, por lo cual también Jesús. Por lo cual está haciendo una conexión con el versículo anterior, que hace referencia a que lo dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, dice. Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, que los israelitas traían su cordero y ofrecían en sacrificio, dice, ¿verdad? Le quitaban la sangre, esa sangre era introducida por el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo una vez al año y lo rociaba sobre el arca del pacto, ¿verdad?, sobre el propiciatorio. Eso era para remisión de todo el pueblo de Israel. El cuerpo de ese animal no debía dejarse dentro del campamento, debía ser sacado afuera y quemado afuera. Hay un mandamiento de eso, vamos a leer más adelante. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo acá en el versículo 11. Por lo cual también Jesús, ¿se dan cuenta de la conexión? Está haciendo una comparación de ese mismo, ¿verdad? Recuerden siempre esto, que todas las ceremonias que se hacían en cuanto a este tema de la redención, purificación, santificación que se hacía en el Antiguo Testamento, hace referencia directa a Cristo. Es como Cristo debía ir en aquella cruz. Por eso Dios se enoja contra su pueblo, por ejemplo, allá creo que está en Miqueas,
¿verdad? Que dice que ¿por qué ustedes me traen el animal cojo, el enfermo, ¿verdad? Porque eso no hacía semejanza a Cristo. Un cordero que iba a hacer semejanza a Cristo, ¿cómo debía ser? Debía ser perfecto, sano, sin mancha, ¿verdad? Porque Cristo era ese, ¿verdad? Cordero sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Pero si le traían a un cordero enfermo, cojo, ¿verdad? Eso no estaba haciendo realmente una similitud con Cristo. Por eso Dios se enoja con su pueblo, porque y hacía algo riguroso, ¿verdad? Ustedes saben eso, el que tenía que estar, el Cordero Pascual tenía que, por ejemplo, estar ahí 4 días en observación, si no presentaba algún tipo de afección, ¿verdad? Bien observado, todo era meticuloso. ¿Por qué? Porque se tenía que ajustar a lo que Dios quería que el pueblo recordara, ¿verdad? Que cuando veían al Cordero de Dios que quita el pecado, se den cuenta que realmente es un Cordero sin mancha. Porque el pueblo de Israel, recuerdan ustedes, los fariseos no podían acusar a Cristo, ¿verdad? Jesús dijo, ustedes no me pueden acusar a mí de pecado, ¿verdad? Y cierto, ¿verdad? Y ese es el Cordero de Dios sin mancha. Por eso el Cordero, ¿verdad? El animal debía ser perfecto así, ¿verdad? Para ajustarse a lo que era Cristo. Bueno, entonces acá dice, por lo cual también, ¿verdad? Cristo, versículo 12. En el versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante de su, ¿qué dice? De su propia sangre. El sumo sacerdote metía al santuario, al lugar santísimo, rociaba sobre el arca de la propiciación, el arca del pacto, la sangre de aquel cordero, no su sangre, sino la sangre del cordero. Sin embargo, Cristo dice que para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde dice? Fuera de la puerta, así como aquel cordero, fuera de la puerta, fue llevado afuera de la puerta. Bueno, por lo cual también Jesús, eso ya hablamos nosotros, ahí el contexto está en el versículo 10 y 11. Los cuerpos entonces de aquellos animales debían ser llevados afuera del tabernáculo. Levítico 6:30 dice, al fuego será quemada, ¿verdad? El versículo yo lo recorté, está en Levítico capítulo 6, versículo 30, y dice que el cuerpo que se ofrecía, de cuya sangre se usó para limpiar al pueblo, para santificar al pueblo, ese cuerpo dice de aquel animal al fuego será quemada, ¿verdad? Todo eso se tenía que quemar. No así, ¿verdad? Con otros sacrificios, otras ofrendas de paz, por ejemplo, el pueblo podía aprovechar, ¿verdad? Se daba una parte a los levitas y otra parte de la familia que lo llevaba, ellos podían comer ese animal, ¿verdad? No así este cordero específicamente que se usaba para la santificación del pueblo, que se hacía una vez al año, ¿verdad? Dice ahí en Levítico capítulo 16, versículo 27, para los que anotan. Levíticos 16, 27 dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarla en el fuego, su piel, su carne y su estiércol. Nada debía quedar de ese animal sin quemarse. Todo tenía que ser llevado fuera del campamento y quemarse, ¿verdad? Eso está ahí entonces en Levítico 16 y 27. En segundo lugar, en primer lugar consideramos esto que decía, por lo cual también Jesús. En segundo lugar, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Ahí encontramos en nuestro versículo eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo cuando vino, no vine yo a sanar a los sanos, ¿verdad? Sino a los que están enfermos. No vine a buscar a los que están luego acá en el redil amontonado, sino a los que se perdieron, ¿verdad? ¿Recuerdan esos dichos del Señor, verdad? Bueno, y acá dice para santificar al pueblo. Él vino para santificar al pueblo. Cuando decimos que va a santificar a alguien, Él vino para santificar. Eso está
en tiempo futuro, ¿verdad? Vino para hacer algo. ¿Qué quiere decir? ¿En qué condición estaba el pueblo entonces? ¿El pueblo era santo? No, ¿verdad? Porque el pueblo no era santo, es que vino Cristo para santificarlo. Es decir, que nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Nosotros éramos mentirosos, engañadores y todos los demás, ¿verdad? Asesinos, ¿verdad? Desobedientes a los padres, intemperantes, ¿verdad? Amadores de lo malo antes que lo bueno y así. Éramos realmente perdidos, estábamos perdidos, el pueblo, toda la humanidad estaba perdida, pero Cristo vino para santificar. ¿Verdad? Bueno, Cristo no santifica a los santos, eso ya dije, ¿verdad? Sino a los pecadores, todos aquellos que por fe se acerquen a Él, ¿verdad? Todos aquellos que por fe se acerquen a Cristo, entonces son los santificados. No se trata tampoco de nuestra fe, sino del sacrificio de Cristo, el que nos santifica, porque ahí dice, por su propia sangre, mediante su propia sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19 ya leímos recién, ¿verdad? Que decía que el precio de nuestro rescate no fue plata ni oro, sino algo incorruptible, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y contaminación. Bueno, el pueblo necesitaba ser santificado. ¿Verdad? El pueblo necesitaba ser santificado porque eran impuros, ¿verdad? Eran insanos, ¿verdad? Sin esta santificación el pueblo estaba perdido. En Hebreos capítulo 12, ahí nomás está, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. Esta santidad, esta santificación, sin ella, nadie puede ver a Dios. ¿Entienden? Por eso Cristo vino a santificarnos, porque sin ella nadie iba a poder llegar a Dios. ¿Verdad? Cristo tuvo que venir a derramar su sangre y por medio de ella santificar al pueblo para que este pueblo pueda llegar a Dios, ver a Dios. Aunque el pueblo sea malo, ¿verdad? Este pueblo no era necesariamente un pueblo ejemplar, ¿verdad? Sin ningún tipo de maldad o malicia. Eso ya dijimos recién también, ¿verdad? Por el contrario, este pueblo era malvado, ¿verdad? Rebelde, pecador, pero Cristo lo santifica por su amor. ¿Recuerdan ahí en Romanos 5 que dice, a ver, 5, 8? Aunque aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos pecadores y aún así el Señor murió por nosotros. Cuando nosotros tenemos que perdonar alguna ofensa a alguien, sea grave o no sea tan grave, ¿verdad? Porque nosotros medimos las ofensas, ¿verdad? Y decimos, bueno, a este le voy a perdonar, a este no, porque este es muy grave su ofensa, y este sí, porque este es una mentira blanda nomás, ¿verdad? Sin embargo, para Dios no hay eso, ¿verdad? Para Dios todos somos pecadores. Tanto lo que nosotros pensamos que es chico como lo que es grande, todo está en el mismo nivel de pecado para Dios. Pero nosotros consideramos siempre el peso de la ofensa y decimos, ese sí está bien, le voy a perdonar, pero este no, ya no se merece que le perdone, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, no nos merecíamos este perdón, no nos merecíamos ser perdonados, ¿verdad? Porque éramos pecadores, ¿verdad? No queríamos nada de Dios y aún así el Señor envió a su Hijo para morir por nosotros. En Juan 17, versículos 6 al 16, para los que anotan, ahí habla el Señor Jesucristo en oración con su Padre, está haciendo referencia al pueblo que por quien él estaba orando ahí, que eran en ese punto los discípulos, sus discípulos, sus apóstoles, pero también habla después más adelante de nosotros, ¿verdad? Y aquellos que creerán por medio de estos, dice ahí. Y ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? Entonces a ese pueblo está hablando Jesucristo y dice, Cristo nos separó para Dios.
Ahí le está santificando a ese puñado de gente, de personas pecadoras, con quien él vino a dar su vida, y él lo estaba santificando para Dios. En Hebreos capítulo 10, ahí nomás al lado, vamos a leer un ratito. Yo les voy a leer 10, 26 al 29. Hebreos 10, 26 y 29. Este es muy importante, hermanos, que tengamos en mente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola hasta ahí está bueno, lo voy a leer. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Rayos, qué terrible versículo, ¿verdad? Qué pasaje. Rechazar el mensaje del Evangelio tiene consecuencias terribles. Dice una terrible expectación, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? De hervor. Una terrible, ¿verdad? Expectación. En aquel fuego dice que fue preparado para los adversarios. Entonces, rechazar este mensaje tiene consecuencias terribles. No tardes en aceptar este mensaje. Y aquellos que ya lo hemos aceptado, no tardemos en entregar el mensaje. Porque mientras más tardamos en entregar el mensaje, más personas están, ¿qué cosa? Muriendo sin haber aceptado este mensaje. ¿Se entiende? Más personas están muriendo sin recibir este mensaje. Así que, hermanos, no tardemos en entregarlo. Para terminar, Cristo padeció fuera de la puerta. La tradición era que la persona que era juzgada debía ser llevado fuera del campamento. Esa era una tradición, ¿verdad? Llegar afuera. Eso estaba haciendo referencia de que sus actos, ¿verdad?, pecaminosos eran repudiados, que esas personas no eran parte del pueblo, por eso estaban ahí, estaban siendo juzgados y condenados, ¿verdad? Entonces, eso hacía referencia al que el que era condenado, él era quitado del pueblo, ¿verdad? No queremos saber nada de él, que se vaya, que muera, ¿verdad? Está condenado. Eso era lo que significaba ser llevado fuera del campamento. El hecho de que Jesús fuera llevado fuera de la ciudad no era algo sin importancia, no era algo que, no, porque no tenemos espacio acá, vamos a llevarle allá afuera donde hay más espacio. No era esa la significación ahí, ¿verdad? Para el judío esto era una maldición. Imagínense, para el judío ser llevado fuera del campamento era una maldición. Ustedes recordarán, por ejemplo, que los leprosos en aquella época, ellos no estaban en la ciudad, en el campamento. Ellos estaban fuera, entre las cuevas, ahí afuera del campamento, apartados, porque eran inmundos, ¿verdad? Eran prácticamente excomunicados, ellos no tenían una comunión con su familia, ellos eran arrancados de su familia, con todo el dolor que significa eso. Piensen en su papá, en su mamá, en sus hijos, que uno de ellos tenga esta enfermedad de aquella época que era la lepra y tenga que ser llevado de ustedes, ¿verdad? Piensen en aquel ser querido de tu familia que va a ser quitado de ustedes porque esa es la ley, porque si no te va a ser inmundo a vos también. Entonces tiene que ser llevado afuera. Qué terrible, qué dolor, ¿verdad? Esa persona era inmunda. Cuando esa persona tenía que venir al campamento buscando provisiones para subsistir porque seguía vivo, entonces él tenía que decir, tenía que tocar una campana y decir que viene un inmundo, un leproso, y la gente se apartaba todo, se abría todo. Nadie quería saber nada de él, nadie quería tener contacto con esa persona. ¿Por qué? Porque era inmunda, ¿verdad? Los inmundos entonces eran llevados fuera del campamento.
¿Saben qué también se saca fuera del campamento, hermanos? ¿Saben qué se lleva fuera del campamento? La basura. La basura era llevado fuera del campamento, porque eso era inmundo. Imagínense a qué nivel le pusieron a nuestro Señor. Él fue llevado fuera del campamento. En aquel lugar estaba el Gehenna, que era el lugar donde se quemaba la basura y del cual se toma la ilustración del infierno. Era un fuego que no se apagaba. Ese era el lugar del infierno, el Gehenna, ¿verdad? Ese está fuera del campamento. Dijimos entonces que para el judío ser llevado afuera del campamento era una maldición. Y justamente eso encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Yo le voy a leer, no es necesario que busquen. Dice ahí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo por nosotros maldición y de esa manera nos redimió de esa maldición de la ley. Imagínense, nosotros estábamos fuera del campamento también. ¿Por qué estábamos fuera del campamento nosotros? Porque éramos pecadores, no teníamos comunión con el Padre, no teníamos comunión con Dios. Y estábamos fuera del campamento y Cristo se hizo, dice, maldición por nosotros para rescatarnos y así rescatarnos de aquella maldición. El leproso que era sanado de su lepra era restituido a la comunión con sus seres queridos y con Dios. ¿Verdad? Recordarán ustedes aquel leproso que estaba pidiendo a gritos a que el Señor Jesucristo tenga piedad de él, ¿verdad? Y le dice al Señor Jesús, este leproso, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Quiero, y le tocó, dice, ¿verdad? En algunas tradiciones dice que le abrazó, ¿verdad? En nuestra Reina Valera dice le tocó, ¿verdad? Quiero, dice el Señor. Un judío jamás iba a tocar a ese leproso. ¿Por qué? Porque se iba a hacer maldición también él. Pero el Señor Jesucristo le tocó, dice, y al instante fue sanado. Bueno, y ese es que fue sanado, dice que tenía que presentarse al sacerdote, mostrar, había toda una ley también detrás de eso, ¿verdad? Que tenía que hacer algo, pagar una ofrenda, cosas de esas. Y el sacerdote le inspeccionaba y si realmente ya no tenía manchas de lepra, era restituido, ¿verdad? Pero los sacerdotes ahí tenían que examinarle bien y ahí recién él era restituido. Así también nosotros fuimos restituidos a esta santidad, a esta comunión con el Padre por medio de la maldición de nuestro Señor, porque dice que maldito será todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue echado fuera para que nosotros pudiéramos entrar, para que fuéramos santificados. Es, hermanos, lo que celebramos en esta reunión de Santa Cena.